sobre China. Vamos a hablar sobre China aplicando métodos. Y vamos a definir el fenómeno de China, que está teniendo mucha publicidad en las redes, sobre todo en TikTok. Y el primer elemento que hay que manejar es que cuando oyes publicidad hablando solo de lo positivo, debes estar alerta, porque pueden estarte engañando. Este es un primer dato, pero que nos lleva a conclusión. No voy a hacer asociación apresurada, ¿no? Ni me voy a poner a enumerar falsedades. Simplemente tenemos que hay un fenómeno de un país con, desde el plano general, tiene 1.500 millones de habitantes. El país con más habitantes. Después de ese está la India, que tiene una estructura bastante parecida. Yo tengo una camisa china. Ese es un dato. Es China, Made in China. Me la dieron en Venezuela, en el Ministerio de Educación. La regalan, o sea, la dan a los trabajadores. Y sé que es barata porque conozco a los venezolanos. O sea, ahí nadie iba a aprobar un presupuesto muy caro. Varias manos se quedan con gran parte de ese presupuesto. De manera que sé que esa camisa, muy buena, es barata. Y quienes quieran verla, vean la publicación en TikTok, ya que no tengo equipos, ni aparatos, ni tiempo para hacer ediciones destinadas a YouTube en videos tan largos como estos. Aquí me tomo el tiempo de hacer un análisis y ahí tenemos dos datos, dos marcos que nos sirven, o sea, dos elementos, dos datos. Uno, la publicidad. Otro, una camisa que sé que es barata, muy buena, muy bien hecha. ¿Cómo se pueden hacer camisas muy buenas, muy bien hechas, baratas? Bueno, el algodón cuesta producirlo lo que sabemos que cuesta, siempre. Una maquinaria, carros, torneros, piezas de metal torneadas para lo que es la industria, textilería, tractores, etcétera, etcétera. Si tiene un poquito de nylon, que ahí en la etiqueta dice, bueno, también aparatos, ¿no? Para ductilizar el plástico y convertirlo en hilo y meterlo ahí en el tejido. ¿Cómo se puede abaratar? Bueno, amigos, esclavitud o explotación. Sale barata la mano de obra china. Vamos, ¿quién quiere discutir eso? Eso se sabe, que la mano de obra china es barata. ¿Y por qué es barata? Bueno, ahí Héctor Díaz Polanco, a quien yo edité. Un saludo, Alejandrito Riva, que te quedaste con el crédito de dirección de un video en el que no asististe a ninguna grabación ni estuviste presente en la edición. Pero eso ya es una denuncia que a mí no me interesa porque jodido está él, porque no tiene creatividad y tiene que quitarle créditos al que realmente dirigió y al que realmente pone el talento. Y tienes que pasar esa vergüenza, Alejandrito. Eso ya es problema tuyo. Yo estoy bien. Yo estoy donde quiero estar, ¿no? Entonces, tenemos esos datos que nos dicen claramente, no hay mucho que discutir ahí, que en China se practica, y aquí viene lo bueno, lo que desde Occidente podemos llamar esclavitud. Ahí es donde está la complejidad, y ahí es donde yo tengo que adelantar que muy probablemente a mí me interesa mucho la cultura china y el país de China como analista, como pensador, porque es más complejo que andar hablando como Héctor Díaz Polanco, analista mexicano de izquierda declarado. Él estuvo en Venezuela y cuando estuvo en Venezuela él no va a estar yendo a buscar Bolsa Club. Cuando él estuvo en Venezuela estuvo en buenos hoteles, bien alimentados, hablando a favor de Maduro. Eso fue por el año 2016. El video está subido en YouTube. Quienes quieran comprobar que yo he vivido, tengo experiencia, trabajé
en 20 instituciones venezolanas. Conozco muy bien el sistema venezolano y no es por cuento de oposición, no es por cuento de nadie, no es por análisis del libro. Los conozco muy bien. Soy venezolano. Orgullosamente, por toda la actividad intelectual y creativa de Venezuela, a pesar de el deslumbrable y mediocre presidente que tenemos. Aquí estoy en mi estudio. Vamos a hacer este pequeño paréntesis para presentarle a mi estudio mandado a hacer hace miles de años. Y estamos analizando al pueblo de China con esos pequeños dos datos. La publicidad es uno. O sea, cuando hay inversión en publicidad y ponen a muchachitas lindas hablar de China, porque aquí China las cosas son mejores por esto, por aquello, y voy a desmontar, es una manipulación asumida para publicitar un imperio que es sin lugar a dudas un imperio, que no invade, por Dios. O sea, eso es un análisis muy pobre, la gente que me dice que China no es un imperio porque no invade otros países. China es ella sola el 80% territorial y en cuanto a población de lo que se llama el Oriente Lejano. Ella sola. O sea, ella no tiene que ser un imperio. ¿A quién carajo va a invadir? ¿Para qué? Para asumirse gastos, si ya tienen comercios en todas partes del mundo. Los chinos invadieron el mundo. Son un imperio inteligente. Son un imperio con una trayectoria bastante compleja, interesante, porque son un imperio que han sido oprimidos. Son un imperio que saben que tienen en la memoria lo que es haber estado bajo 3 imperios. El inglés, el japonés y en otras épocas el imperio mongol, hace muchos años. Las personas que analicen a China y no te digan esto, están analizando un pequeño porcentaje reciente de China. No están analizando su ancestralidad. China tenía 5. Ancestralmente la gente se calificaba porque tú eras el personaje del medio. Tenías que ocuparte de saber de tu abuelo, de tu padre, para poder mencionarlos. Y luego tu hijo y tu nieto. Y eso hacía la tradición china. Eso estructuraba China en medio de muchos cánones feudalistas que todavía sobreviven. Héctor Díaz Polanco dice que China ha sacado al 80% de su población de la pobreza. Yo he participado en congresos sobre la dificultad de los indicadores. Como soy pensador metódico, yo siempre me he interesado más por buscar la fiabilidad de las fuentes. O sea, los indicadores son una cosa ya en sí misma, tienen dentro de la academia una discusión. Tú puedes meter dentro de gente que salió de la pobreza a alguien que antes tenía una casa rural, tradicional, cerca de un río y cerca de árboles frutales y cerca de territorios que quizá no eran propios, pero que les permitían obtener comida sin necesidad de pasar por la industria. Cuando la izquierda nunca analiza el proceso industrial. Saludos. Van a hablar de industrialización. Perdón, van a hablar de salir de la pobreza, pero no te hablan del problema de la industrialización. Hay que revisar qué es la pobreza. ¿Qué entendemos por pobreza? En Occidente existe el cliché de liberales y marxistas de que la pobreza va a ser a lo mejor una casa no tan bien construida, donde faltan algunas cosas que se han establecido como lujo productos de la industria o que se han establecido como estatus básico productos de la cultura industrial, que es esencialmente patológica y padeciente. Siempre, o sea, la clase media nunca está satisfecha, no tiene valores, depende de los valores que la publicidad esté ofreciendo, porque no tienen tiempo de digerir información y producir sus propios valores y su propia cultura. Es una cultura, lo que se llama clase media de la industria, es una cultura artificial, completamente dependiente de quien esté gobernando, del poder de turno, de la capacidad instalada
no saben sembrar, no hacen ellos minería, no construyen, no, con carpintería, todo lo van a tener que comprar. Y entonces lo que se llama riqueza va a pasar a ser evaluado en función de una serie de símbolos que son propios de una sola cultura y se asumen de una misma cultura que se ha generalizado y globalizado y se asumen como una cultura universal. ¿Es más rico o más pobre alguien que tiene dos matas de frutas en su pequeño terreno, donde a lo mejor no tienen dinero para pagar una buena universidad a los jóvenes? Y quizá estos incluso abandonan la educación a temprana edad, la educación formal, porque hay educación oral, hay distintas fuentes por las que nos nutrimos de información y si tenemos el tiempo suficiente para venir a sitios como este, la vamos a poder convertir en conocimiento. En sitios donde hay distensión, en sitios donde te alejas de lo urgente para poder producir conocimiento, porque cerca de lo urgente solo te va a funcionar el método cartesiano. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Tenemos publicidad invadiendo a gente que no tiene mecanismos de defensa de mensajes subrepticios o de la inoculación de valores a través de colores y de estudios muy buenos, muy bien realizados para manipular la psique humana. Eso es la publicidad, eso están haciendo los chinos. Ahora vamos pues al plano más concreto y más simple. Bueno, a lo que de hecho ya analistas más profundos que Héctor Díaz Polanco, que siempre está queriendo hablar de Fukuyama, siempre está queriendo hablar de capitalismo tardío, ya tenemos que saber que capitalismo tardío es una trampa de intelectuales que no quieren manejar la complejidad. Es decir, la nombran, pero ellos no se quieren meter en discernir esa complejidad. Entonces llaman capitalismo tardío. Se llama posmodernidad, el proyecto mediante el cual se convierte en artículo de consumo toda ideología, incluidos los chinos, incluido Carlos Mar, incluido la izquierda. Por eso tú ves, repito, en Netflix, mucho contenido, repito porque lo he dicho en varios videos, ves en Netflix mucho contenido marxista, crítico de la burguesía, a más no poder. Yo he visto cosas geniales que yo me pregunto, mira, ¿cómo es posible que el capitalismo esté dejando lo que esos analistas tienden a llamar capitalismo, de manera muy simplista, y que en China lo hay? Lo que pasa es que es un capitalismo controlado por el Estado. Es como un laboratorio social, es como un experimento social donde hay 300 millones de chinos, según palabras del maestro José Manuel Briceño Guerrero, que lo entrevisté en el año 2007, cuando estuvo un año, todo el año 2006, él estuvo en China. Y yo estuve esperándolo para hacer el documental que puedes ver en el canal de YouTube, El Pensador Constante. Tengo 5 cassettes donde él habla de China, pero claro, se salía del tema del lenguaje y yo estaba haciendo un documental sobre el lenguaje para la Biblioteca Nacional cuando la dirigía el señor Aristide Medina Rubio, gran historiador de Venezuela, que es uno de los que, por cierto, Aristide Medina Rubio es uno de los impulsores de lo que se llama historia local, que es una cosa muy interesante. Señor que se dedicó a visitar todas las bibliotecas de Venezuela durante un periodo para poder hablar de lo que se llama historia local. Un personaje muy interesante, ese Aristide Medina Rubio, que aprobó el documental sobre José Manuel Briceño Guerrero, que se llama El Poder de la Palabra. Ahí lo puedes ver. Él me dijo que ahí hay cerca de 300 millones de habitantes, una población similar a la de Estados Unidos, viviendo en capitalismo. Simple capitalismo, consumo, oferta-demanda, libre empresa, dentro de un ambiente. Ese capitalismo de 300 millones de habitantes en Estados Unidos tiene que invadir, necesita recursos. China no necesita recursos, tiene petróleo, tierras raras, cada vez descubren más cosas, tienen minas de hierro, no necesitan invadir a nadie. Y tampoco necesitan explotar a nadie porque tienen 1.000 millones de chinos, 1.000, fuera de ese sistema capitalista. Así de sencillo, 1.000 millones de chinos. Allá las ciudades son inmensas, cada ciudad tiene gente, las ciudades propiamente dichas tiene tanta gente como Venezuela.
más, el doble. Allá hay ciudades de 60 millones de habitantes, Venezuela tiene 30 millones. Claro, ahorita en Venezuela no hay más de 15 millones, todos estamos afuera. Aquí en Colombia hay por lo menos 10 millones según mis cálculos. Otra cosa es lo que te van a decir cifras de indicadores falsos, que somos nada más, llegamos apenas a 10 millones afuera, eso es mentira. En Colombia hay por lo menos 10 millones de venezolanos y en el resto del mundo están otros 6 o 7 millones fácilmente, probablemente más. Pero los indicadores, que son los que la gente se quiere agarrar para tener certidumbre apresurada, sin haber aplicado métodos, dicen que son 10 millones. Igual esos indicadores dicen que China ha sacado el 80% de su población de la pobreza. Ojo, yo no estoy diciendo, o sea, no me voy a quedar en que sea mentira, ya analicé eso. Cuando alguien dice que China ha sacado 80 millones de la pobreza, no sabemos bien a qué se está refiriendo. ¿Cómo se evalúa sacar de la pobreza a alguien cuando yo considero que mucha gente de clase media, incluso clase media alta, es sumamente pobre porque no tienen tiempo para dedicarse a lo que sueñan o a lo que desean? Por supuesto que ahí el psicoanálisis lacaniano aplica, porque la clase media es la que siempre está deseando, casi nunca se satisface realmente. Tienen comodidades, compran un heladito caro, se compran unos zapatos caros, todo el mundo tiene carro, contaminando, calentando, teniendo accidentes automovilísticos. Yo tengo 5 accidentes automovilísticos. Vea, eso es la bendición de la naturaleza. Siempre que vengo y paso, me saludan. Esto es satisfactorio. La clase media no puede vivir esto, sino, bueno, un viajecito de 15 días en las vacaciones y ese tipo de cosas. Entonces se considera montar en la clase media, que tienen, según el estudio de biorritmos, estudio científico, un gran nivel de insatisfacción, se considera que salieron de la pobreza. Gente que vive cerca de un río con 2 matas cercas y algunas carencias económicas relativas al modelo de clase media es considerada pobre. Entonces aquí es donde viene la observación de la tecnología del espíritu. El aparato industrial, el famoso Leviatán, absorbe los criterios y aliena a las personas, y eso es considerado salir de la pobreza. Entonces, amigo Héctor Díaz Polanco, pues brega con eso, por favor. Yo no te descarto, eres un tipo muy inteligente y muy leído, pero no piensas en métodos, siempre andas queriendo rescatar a gente ya muerta, superada, liberales que son superados, pero tú necesitas rescatar el concepto de lo histórico porque es lo que tú manejas. Y ese es el problema con muchos intelectuales que no están dispuestos a avanzar a otros métodos, contenidos, a otra forma de pensar, sino que necesitan mantenerse en la misma que aprendieron. Porque bueno, perderían toda la pleitesía, toda la prebenda intelectual al reconocer que sus métodos no funcionan. De hecho, deforman, degradan a la gente basados en indicadores que no tienen ninguna fenomenología. Es decir, que no tienen ningún rigor metódico. Tú los tomas y ya, te los pueden estar adulterando. Yo viví eso en Venezuela. Gente salida de la pobreza a entrar en la competencia alienante y estresante dentro de la ciudad por 4 lochitas. Por las 4 lochas que te ven del año pasado, que si el contrato colectivo, que si dame los aguinaldos, que si dame ¿cómo es que? Una reforma laboral, que si súbeme el sueldo y todas esas pajas. Eso, riqueza no es, con toda seguridad. Entonces imagínense ustedes a marxistas que discuten el concepto del dinero asumiendo que se sale de la pobreza con indicadores que se basan básicamente en cuentas bancarias y en propiedades industriales, no en intervención o libertad de la intervención en los medios de producción y la creación. No. Ganas y consumes. Y eso es el indicador que ha asumido China. ¿Qué pasa? Que mucha gente puede pensar, o hay gente de escaso nivel mental o de escasos recursos intelectuales que va a decir que yo soy de derecha. No, resulta que a mí el imperio o el país de China me parece interesantísimo por lo que dije hace rato. Es un país que sigue teniendo una mentalidad de oprimido siendo imperio.
Entonces aquí vamos con otro elemento que veo a Diego Rusarín analizando. Él compara la película Interestelar, él dentro de su escasa capacidad mental, él es un tipo simplemente apoyado por transnacionales. Pues realmente sus análisis no tienen la profundidad que yo esperaba que tendría algún principio. Yo no sufro de envidia. ¿Por qué voy a sufrir de envidia si estoy aquí? Y él no. Y esto es lo que un burgués tiene en sus fincas. Aquí es a donde va un burgués, a sitios como este, es a donde van los burgueses y altos potentados. Estos caballos no son míos. Bueno, pero a mí no me gusta montar caballos. Yo podría decir que son míos y yo los dejo ahí pastando. En la práctica, en el hecho real fenomenológico, soy yo el que está aquí, no el dueño del terreno. El dueño del terreno con todo respeto, por supuesto, seguramente está buscando más y más y más porque tiene en su mente el parámetro de ir acumulando, porque eso es tener dinero. Sin embargo, bueno, aquí la cultura de Antioquia ya la vamos a tratar después, porque es muy interesante, es fundamentalmente silvestre, es muy renuente a una industrialización. Aquí no hay industria propiamente dicho agropecuaria, los ganados están repartidos a lo largo de todo el territorio. Son territorios vastos, extensos. Pero de esta cultura hablamos después. Por ahora vamos a hablar de una cultura china que tiene todos los signos de haberse propuesto una guerra y generó una especie de laboratorio social, laboratorio, experimento social con 300 milloncitos de sus habitantes, que no es mucho. Para un país de 1.500 millones de habitantes eso no es mucho. Con bazares en todo el planeta, Europa, Asia, Estados Unidos. En Mérida habían bazares chinos cuando yo visité al profesor José Manuel Briceño Guerrero para visitarlo, más cerca, estaba más cerca ahí, subiendo a la Pedregosa, había un bazar chino y estaba más cerca que ningún otro bazar gringo o autóctono de Venezuela, casi un centro comercial, vendían de todo. Y en la misma Mérida crearon un centro comercial chino, completamente chino, centro comercial chino en Mérida. El que diga que China no invade está equivocado, pero por yo reconocer evidentemente que China invade, no estoy diciendo que sean malos. La gente que dice que soy de derecha es gente pobre mentalmente que anda buscando unos malos y unos buenos. Y cuando alguien le derrumba las paredes de su pensamiento vago y pobre, necesitan acusarlo de algo. Resulta que a lo mejor, lo más probable, yo creo que prefiero cambiar al imperio chino como mucha gente, pero estando claro de que la frase que Xi Jinping dice en su conferencia mágica, que me permite a mí decir, listo, échenle bola, prefiero el imperio chino, es porque el imperio Xi Jinping dijo, la diversidad de modelos es nuestra riqueza, no nuestra pobreza. No tenemos por qué ser iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, esos chinos están resueltos ahí y ellos a mí no me van a imponer nada. Y yo puedo seguir desarrollando mi propia cultura. Entonces, una vez entendido todo eso, y no con el principio publicitario de que China sacó de la pobreza, que es mejor, esa ridiculez de Héctor Díaz Polanco y Diego Rusarín, que quieren ver bandos, como si fuera el Barça y el Real Madrid. O sea, eso es para el fútbol, el ver bandos. No, o sea, China tiene toda su complejidad, pero si ellos dicen, y yo creo que es así, que no van a estar imponiendo modelos perfectos, porque Estados Unidos, como imperio, y no solo Estados Unidos, toda la tendencia que está presente en Hollywood, que es la publicidad, digamos, es el eje de exportación de su modelo. Están australianos, ingleses y canadienses, y gringos. No son los gringos nada más, es todo el eje de países grandes de habla anglosajona, de idioma anglosajón, inglés, pues. Ese eje impone el modelo. Y de hecho, si yo voy a ser franco y fenomenológico, ¿no?, y metódico para revisar cuál es mi cultura, pues en mi cultura está Tom Hardy, Charles Bukowski como escritor, en lo que yo puedo considerar que es mi cultura, que me ha influenciado, está Al Pacino, Sam Peckinpah como director de cine, Charles Bukowski como escritor, Raymond Carver con poesías. Hay muchos venezolanos, ¿ves? Claro que es así, lo dicen ellos.
Parece que ustedes no entienden porque no vienen todos los días y no han hecho un estudio fenomenológico y lingüístico, psicofonético del lenguaje de las aves. Cuando uno hace presencia y ellos responden al sonido que yo estoy diciendo, que están escuchando de mí y opinan también. Esto es satisfacción, esto es riqueza, aunque me falten cositas, que para esa vamos. Esto es lo que yo llamo un estado de riqueza, de satisfacción, donde es posible la satisfacción y donde yo puedo hacer este video después de haberlo pensado muy bien en todas sus partes. Entonces ahí tenemos un análisis elemental, vamos con el resumen. China está aplicando una publicidad imperial capitalista, muy bien hecha, y donde utilizan a muchachitas bonitas, igual que los rusos, que eso está lleno de rusas hermosísimas, invitándote a Rusia y hablándote de Rusia. Y los chinos igual, varias muchachitas he visto vendiendo la cultura china, bonito, no se caen a coba, saben que a los latinos nos gusta mucho el sexo y las mujeres. Y si son de otros países mejor. No conoceré yo a venezolanos y a los paisas mismos. Y eso es estudiado. El que no incluya esto en el análisis es un pensador muy pobre. Es un pensador superficial, vago. Sí, eso está, pero entonces yo no por eso voy a hacer la asociación apresurada y voy a decir China es malo. No, está la publicidad, está una camisa que yo tengo que evidentemente es producto de formas de explotación, casi esclavismo, muchachitos, niños chinos, yendo a trabajar para llevar a la casa cualquier cosa en las zonas más depauperadas donde no hay tradición china y donde no hay campo para sembrar, viajan a ciudades, van a fábricas y ellos no necesitan explotar a nadie y ese chino no va a decir nada porque al final de cuentas es una cultura que ha sido oprimida y que agradece todo. Es decir, yo admiro a los chinos. Yo no voy a ponerme como un liberal come mierda, andar y los chinos son malos y nos van a invadir y nos van a ver. No. Yo conviví con chinos en Venezuela yendo a tomar cerveza todos los días cuando era casi alcohólico, por no decir que alcohólico. Dejé eso, bueno, porque hay que limpiar la mente para de verdad hacer lo que tengo que hacer y lo que me identifique y me satisface. Y hasta simpáticos eran hablando con venezolanos y todo, pero se veía claramente su estrategia de estarte vendiendo vainas para cervezas, de mantenerte ahí. Es decir, es una cultura de la guerra y asumieron la economía como una guerra, como un enfrentamiento, porque siempre estuvieron en guerra, siempre, toda la historia. Desde sus inicios hace 4000 años, eran guerras con las dinastías. Cuando una dinastía no mataba sino torturaba un poquito, era mejorcita que la anterior y agradecían eso. Este análisis de China creo que es el más completo que vas a ver, ¿no? Porque además entrevisté a un novelista chino en la Feria del Libro del año 2019 en Venezuela. Se quedaban callados cuando yo le preguntaba acerca de los venezolanos porque somos muy indisciplinados. Bueno, yo tengo mis buenos niveles de disciplina, pero para hacer esto, allá como que me están esperando los parceros. Pero igual reconozco, ¿no?, mis épocas de indisciplinado. Ahora, cuando yo le pregunto respecto a la cultura china, al novelista chino, que están escribiendo, esos 300 millones de habitantes son equivalentes a toda la cultura norteamericana. Pero repito, la cultura norteamericana tiene que recibir latinos y explotar otros países porque no está completa. Son 300 millones o cerca de clase media, aunque están teniendo problemas de habitabilidad y algunos duermen en carpas. Pero igual es cultura de clase media. Igual es una oda al consumo y a tener aparatos y a tener cosas. Los chinos son distintos. Ellos mantienen la ancestralidad en muchos lugares. Y si tú hablas con un marxista, yo he hablado con ellos, denigran de esa cultura ancestral china, que cree en animales, en arquetipos de animales. Denigran de ella. Dicen que claro que Mao tuvo que haber matado a un montón de gente porque esa gente no piensa. Y cuando les pregunta acerca de Cuba, ¿por qué Cuba no se le ha dado el poder al pueblo? Porque esa gente estaba acostumbrada a ser vagos y malandros. Así habla la gente de izquierda de China, de Cuba y de China, y de las culturas ancestrales y tradicionales y autóctonas. Entonces, imagínense ustedes el problemón que implica asumir a China simplemente por el análisis de izquierda. Un partido que controla toda la economía y controla un proceso capitalista.
pero que es apenas de 300 millones, no es más. Todas las otras personas viven de distintas maneras que habría que ir a investigar. Yo no me voy a apresurar a decirlo, pero con toda seguridad hay unos cuantos cientos de millones de chinos, 300 de millones de chinos que viven todavía de manera feudal en el interior de China y acerca de los cuales no tenemos noticias, porque ahí sale la información que dice el Partido Comunista. Entonces, bueno, aquí tienen un análisis extendido de China. Yo supongo que lo van a ver nada más 3 o 4, como es habitual en este canal de YouTube, pero en TikTok lo están viendo más personas. Ahí vas a poder ver, si visitas mi canal, El Pensador Constante, la camisa que te estoy diciendo, que es una prueba, es un dato para aplicar métodos.